Tenemos un invitado de lujo en los estudios de FM Keops. Vas a encontrar, como es siempre, a la derecha de la pantalla, a Walter Martelo. Él es defensor general adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo presenté más o menos bien o sí, bien? Perfecto. ¿Me puede corregir todo lo que sea? En una nueva Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque uno se entera que después de que ha pasado algún otro defensor, con la asunción de Guido Lorenzino al frente, es como que se vio un cambio, ¿no? Justamente, no sé si en estructura, en modalidades, en despliegues. ¿Algún resumencito se puede hacer de cómo es la nueva Defensoría? Sí, nosotros cuando asumimos teníamos en claro algunas cosas y algunas ideas que rápidamente teníamos que llevar adelante. Una de ellas era la descentralización. Nos parecía que debíamos abrir la mayor cantidad que nos permitieran los recursos de delegaciones en el interior de la provincia, habida cuenta de las enormes distancias que tiene la provincia de Buenos Aires respecto a la ciudad capital, a La Plata, y además empezar a introducir algunas formas tecnológicas para que la gente tuviera la posibilidad de acceder vía estas herramientas. De hecho, algunas lo logramos. Hoy tenemos un chat directo para que cualquiera que quiera formular un reclamo pueda entrar online en contacto con un operador las 24 horas del día, y tenemos casi 40 delegaciones en el interior de la provincia abiertas, y esperamos este año poder completar algunas más. De esta manera, digamos, el flujo de presentaciones y reclamos debe haber crecido en varios cientos por ciento, por así decirlo. Sí, también nos tocó la etapa quizás en el crecimiento de los reclamos vinculadas a los aumentos de tarifa, que sí, como bien vos decís, disparó exponencialmente la cantidad de reclamos, llegando el año pasado a cerca de 65.000. Ustedes, digamos, la pregunta, uno lo sigue, ¿no? Por las redes, sí, por lo que son las publicaciones y demás, pero me pongo a pensar que a veces por ahí se monotematiza algo y eso satura en función de otros reclamos que se puedan hacer. Por ejemplo, viene la oleada de las tarifas, viene la sorpresa de las boletas de gas, y por ahí hay otros que quieren reclamar por otras cuestiones, porque están vulnerados sus derechos, vamos a suponer, de género, de ocupación y demás. ¿Eso lo tienen en cuenta? ¿Cómo lo administran? Sí, mira, es cierto que bueno, lo de tarifas opaca el resto de las cifras, pero en segundo orden, en el tema de reclamos vienen los aspectos vinculados a la salud. En general, por la falta de prestaciones, ya sea tanto estatal como privada. En tercer lugar están los temas vinculados a otros tipos de reclamos de consumidores. Después vienen los problemas vinculados a niñez, que también hay muchos, adicciones, reclamos de turismo, reclamos de patrimonio, reclamos de... ¿Y ustedes son meros intermediarios pasivos? Es decir, como lo toman, lo pasan como si fuera una pelota de rugby el reclamo. No, nosotros obviamente somos mediadores críticos, si se quiere, ante el gobierno provincial cuando se tratan de reclamos que vinculan alguna vulneración de derechos por parte del Estado o de las empresas privadas, pero digamos, llegado el caso y al no contemplar resolución, judicializamos los mismos. De hecho, hemos judicializado bastantes reclamos, habida cuenta que muchas veces no encontramos respuestas en los estamentos tanto nacionales como provinciales. Esto para aclarar a la gente que le va a servir como servicio, más allá de que bueno, tienen una buena forma de canalizar y de divulgar la acción que hace la Defensoría, pero imagino que bueno, cuando alguien quiere por ahí reclamar por sus derechos, la Defensoría, ¿qué les dicen? Tenemos abogados, tenemos un cuerpo jurídico, presentamos un amparo en nombre suyo. ¿Cómo sigue la cosa? Sí, digamos, en el caso de cualquier vulneración de derechos tenemos un equipo jurídico, obviamente, pero también interdisciplinario. En el caso de que vos mencionabas, por ahí en reclamos vinculados a la cuestión de género o a niñez, también tenemos psicólogos, acompañantes terapéuticos, licenciados en psicopedagogía, distintos profesionales que tienen que ver no solamente con la atención del reclamo, sino también el acompañamiento en esa vulneración de derechos, porque muchas veces las situaciones no se resuelven en forma
rápida o con la urgencia que se requiere. Entonces tenemos todo un andamiaje previsto para el acompañamiento particular de la situación. Estás escuchando a Walter Martelo, él es defensor general adjunto del pueblo, en esta nueva Defensoría del Pueblo, podemos decir, donde me da la impresión que se va armando de afuera hacia adentro. El afuera son los reclamos, el mundo justamente, en el cual la gente muestra como pendientes, ¿no? sus necesidades y las vuelcan a un organismo que los escucha. Me imagino que de afuera hacia adentro tuvieron que tomar muchas medidas de reorganizar esto. Vos mismo lo decís, por ejemplo, el cuerpo de psicólogos ya existía o lo tuvieron que desarrollar, lo tuvieron que crear. Me imagino que debe haber un cuerpo de estadísticas, porque a través de los sectores de prensa, la propia Defensoría, nos llegan muy buenos informes, esto hay que decirlo. Bueno, muchísimo trabajo, ¿no? Se arma de afuera hacia adentro, me parece a mí. Sí, porque lo que quizás tratamos de hacer es, digamos, de desarrollar es otra instancia que tenía que ver con no solamente atender el caso, sino poner en agenda o poner en discusión y muchas veces en proposición, ¿no? Con cuestiones propositivas, inclusive viabilizando proyectos de leyes con legisladores, es la cuestión de la vulneración de derechos difundiendo indicadores, ¿no? Que era una cuestión que digamos que el Estado tenía y tiene bastantes falencias, con lo cual allí empezamos a desarrollar datos propios en muchísimos temas y que muchos terminaron en proyectos de ley y nosotros estamos muy satisfechos con esa cuestión. Creo que la Defensoría también es eso, ¿no? La posibilidad de que el ciudadano entienda cuáles son sus derechos y a su vez que comprenda cuándo los mismos son vulnerados, y para eso, digamos, nosotros tenemos una tarea que es casi pedagógica en ese sentido, ¿no? Estos informes que elaboramos y que muchas veces se leen y que tienen esta repercusión pública tienen que ver con eso, ¿no? Con entender que tiene una instancia donde acudir y que además en la mayoría de los casos no se sienten únicos, ¿no? Ante una vulneración que muchas veces pasa, ¿no? Recién, por ejemplo, veníamos trabajando ante el inicio de clases el tema del bullying, en una campaña que iniciamos hoy, que el primer día de clase sea el último de bullying. Y bueno, por ahí hay un dato que no se conoce, pero 6 de cada 10 chicos perciben en la escuela secundaria situaciones de discriminación o de bullying. A partir de esos datos, que son datos que se generan y que muchas veces están, pero hay que buscarlos y potenciarlos y visualizarlos, y además con la enorme ayuda que nos dan los medios de comunicación, tratamos de poner en agenda los temas que más le preocupan a la gente. Bueno, estabas mencionando los informes, ¿no? Ese es uno de los casos. El otro es el tema de las tarifas de gas, donde tuvieron bastante desarrollo, ¿no? Con sus documentos, estudios y también podemos decir con sus acciones jurídicas, ¿no? ¿Cómo se puede resumir esto? Bueno, se puede resumir en que para los platenses sobre todo y que nos escuchan en la provincia, que tienen, por ejemplo, que son usuarios de la empresa Camusi Gas Pampeana, un 2.400% de aumento en el promedio. 2.400% de aumento promedio desde 2015 a la fecha. Incluido el 34% que se aprobó, que se está por aprobar estos días, pero que se trató en la audiencia pública de hace 2 martes. Una caída de los usuarios, tanto comerciales como residenciales como industriales, que obviamente en el caso de los comerciales y los industriales están vinculados al cierre de comercios o de industrias, producto de que justamente no pueden hacer frente a las tarifas, y una situación que parecería no detenerse, porque en esa misma audiencia y quizá uno esperando que este fuera el último aumento, las propias empresas, incluida Camusi, planteó que en el segundo semestre están ante la necesidad de generar un nuevo aumento de tarifas, producto de que para este 34% ellos habían calculado ese incremento en función de un dólar que estaba en diciembre a 37 pesos. A eso iba, pesos. ¿no? Esto es función del dólar atrasado y o de los componentes impositivos que muchas veces alegan las empresas de servicios públicos. Sí, pero también lo que hay que decir es que es cierto que había que salir del cuadro anterior, que era un cuadro de tarifas. Reconocen que había un fuerte atraso. Sí, por eso, sí. Pero me parece que se está saliendo de cauce. Claro, porque digamos se desconoce el criterio que la Corte
fijó, que era razonabilidad, o sea, que los aumentos sean razonables, y proporcionalidad respecto a los ingresos. Y estamos hablando ¿Y para nada se ha cumplido en los casos que vieron? No, para nada, digamos 2.400% de aumento promedio frente a 182 acumulado en el mejor de las pautas salariales. ¿Qué hubiera sido un aumento razonable? Y un aumento razonable para mí... Y proporcional, ¿no? O sea, sí, hubiese sido algo que acompañe el desfasaje inicial que tenían las tarifas, que las pusiera en términos de razonabilidad, pero que a partir de allí se contemple primero la ecuación que tiene que ver con las ganancias de las empresas, porque tienen varios miles de millones de pesos de ganancias por año, pero a su vez los ingresos de todos nosotros, porque en realidad lo que ocurre hoy es que una persona que tiene un ingreso de 25.000, 30.000 pesos, tiene un promedio entre el 10 y el 20% de gasto fijo de pago de tarifas, ¿no? De gas, luz, agua. Claro. Con lo que esto implica en el descenso del nivel de calidad de vida, ¿no? Y para un poco, ustedes asesoran directamente, pero para el que está escuchando, le llega semejante boleta y antes de que le agarre el infarto, ¿cómo debe proceder así, con los papeles, con presentación? El problema es que ahí no nos dejan salida, ¿no? Con el sistema actual de audiencias públicas, que no tienen carácter vinculante, que fue un sistema de audiencias que se fijó en los años 90 con la privatización. Lo que nosotros vemos es que vamos, exponemos, mostramos lo que para nosotros es esta falta de razonabilidad, pero se avanza igual, ¿no? Obviamente judicializamos los casos, nosotros creemos que en algún momento algún juez... A eso iba. En algún sector hay jueces con determinadas doctrinas que deben decir, así como a veces se pronuncian contra la usura, contra el enriquecimiento ilícito, el cobro de deudas. Yo me acuerdo de muchos casos, después con el tema de los amparos por el corralito y demás, que debe haber pronunciamientos sobre esta cuestión, ¿no? Estamos esperando a alguno que se anime. ¿No hay? Hasta ahora no. Hay un solo pronunciamiento de un juez federal de Dolores que determinó que, esto es importante que por ahí aprovechar esta oportunidad que das para mencionarlo, que hay un impedimento de corte ante el atraso del pago en las tarifas de gas. O sea, las empresas no pueden cortar el gas por deuda. Ajá. Eso es un criterio parecido al del agua, ¿no? Que lo consideran elemento indispensable. Exactamente, casi un derecho humano básico para atender la calidad de vida de los usuarios, y un juez en Dolores falló para todo el territorio nacional esta cuestión. Obviamente lo han apelado. Esperemos que siga vigente, porque también está ocurriendo eso, ¿no? La caída del nivel de usuarios y el traspaso a otras energías, digamos, más o a otro sistema de energías que tienen, digamos, otras dificultades, ¿no? En las clases medias se ve un traspaso de lo que tiene que ver de gas a electricidad, pero en las clases media baja de gas a garrafa. Sí. Con todo lo que esto implica, ¿no? Claro. Con todas las normas de seguridad que a veces son difíciles para poder dar garantías o cumplir. Estás escuchando entonces al defensor general adjunto, Walter Martelo. Con él vamos a seguir hablando tras esta pausa. Seguimos muy bien acompañados por el defensor general adjunto, Walter Martelo, con toda la actividad que están desplegando, con muchos informes que vienen a consecuencia de toda esta recepción de demandas, y que imagino que pasa por un área de estadísticas y después se hace justamente este procesamiento de los datos. Me contó una fuente que había un muy buen informe sobre el desempleo por género, y que había por ahí algunas sorpresas, ¿no?, para tener en cuenta respecto de esos resultados de ese informe. Sí, son datos oficiales que hemos recopilado en un informe que segmentamos por género. Lo difundimos justamente el 8 de marzo, vinculado al Día Internacional de la Mujer, y porque nos parecía que el tema del trabajo y la mujer debía ponerse en agenda. Y sí, claramente cuando vimos los niveles de desocupación, sobre todo en mujeres jóvenes, nos llamó la atención, ¿no? Casi el 29% de las mujeres está desocupada, pero además hay una brecha muy importante respecto a lo que tiene que ver los cargos directivos, ¿no? Ahí 7 de cada 10 están ocupados por hombres. Y eso que se avanzó, ¿cómo sería antes? Claro, ¿no? sí, Claro. Sí, por supuesto.
Estos datos son del año 2017. Mm. Sí, obviamente antes sería muchísimo mayor la brecha, pero también indica, digamos, lo que falta avanzar. Y el dato de la desocupación sí es muy preocupante, porque en general se da en el rango de mujeres más jóvenes, ¿no? Las que van hasta 29 ¿Se puede años. concluir que hay una especie de discriminación indirecta? Sí, yo creo que tiene que ver con, sobre todo en el empleo privado, quizá tiene que ver con la cuestión de que muchas veces se analiza la imposibilidad de tiempo que tienen las mujeres de dedicarle a sus hijos y al empleo. Hay todo un pensamiento de esa característica que surge. Y yo creo que ahí sí hay una cuestión de discriminación que todavía hay que seguir peleándola, ¿no? ¿Cómo tratar esto, no? Porque es así, digamos, uno es empleador, necesita fuerza de trabajo, se encuentra obviamente que uno quiere dar igualdad de oportunidades, tiene toda la voluntad. Viene una mujer con 3 hijos que tiene obviamente todas sus obligaciones, que bueno, uno dice, debiera también compartir a los varones, Con los padres. también tendríamos, ¿no?, que ponernos en eso. Pero, ¿cómo asesorar? ¿No? Debe ser un tema difícil todavía Sí, eso. sí, porque, digamos, sancionar leyes solas no alcanza para cambiar esta cuestión. O sea, uno puede obligar, pero en definitiva la potestad siempre la tiene el empleador, digamos. No hay un criterio por el cual debe tomar una mujer o un hombre. Creo que tiene que ver con un cambio cultural que lo vienen protagonizando en las calles muy fuertemente. Y creo que se va a dar, se va a entender que también las labores que tengan que ver con la cuestión intrahogareña, por llamarlo de alguna forma, son realmente deben ser compartidas. Y que no deben ser una limitante a la hora de acceder. Pero lo notable es, por eso mencioné las direcciones como un cargo, digamos, de decisorio, ¿no? Porque ahí sí, digamos, y en mujeres jóvenes, hasta 29 años, que uno podría decir, bueno, en muchos de los casos no han sido madres o han privilegiado por ahí su carrera profesional, aún así 7 de cada 10 son hombres. El otro día hablaba con algunos amigos de este tema, con preocupación, ¿no?, sobre, no sé si está en la legislación actual, pero digamos, para proveer a una situación de igualdad de oportunidades, tratar de, no sé, reprogramar algunos concursos para que, por ejemplo, las mujeres que estén en determinada dependencia se puedan presentar. Sí. Hay casos en el Poder Judicial, en juzgados, para poder promoverse. Hay casos en la carrera de los científicos, en cuestiones académicas, de facultades. Digamos, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Lo han analizado? ¿Lo han debatido? Sí, creo que una de las salidas es esa, ¿no? Empezar a sobre todo en esos casos que vos planteabas, que son los más concretos, examinar los concursos con cláusulas que tengan que ver con garantizar la posibilidad de mejor acceso a esos cargos de docencia, de decisión, que me parece que empezar por ahí sería el inicio de un cambio cultural, porque eso arrastraría, obviamente, empoderaría a las mujeres en los niveles decisorios y obviamente de allí se podrían producir cambios. Yo he visto casos de mujeres que hasta han postergado la posibilidad de quedar embarazadas para poder presentarse a un concurso o esperar a ver si se fijaban en ellas para poder promoverlas en un ascenso. La verdad que es uno, al enterarse de las historias, realmente le preocupa, ¿no? Sí, y uno ha visto algunos reclamos de empresas que de alguna forma les hacen firmar algunas cláusulas respecto a la posibilidad de ser madre, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y pero eso no es inconstitucional? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que cuando sale a la luz lo derogan como es un acuerdo privado. Y denuncie. Sí, pero digamos no se soluciona porque en realidad es un acuerdo que cuando uno lo pone enseguida a la luz porque llega el reclamo, lo niegan automáticamente. Lo que pasa es que después le niegan el cargo también, el trabajo, ¿no? Claro, es toda una lucha, ¿no?, respecto de eso. Bueno, pero ustedes están poniendo cartas en el asunto, por ahí están... ¿Ustedes pueden proponer leyes? Sí, o... sí, de hecho hemos propuesto el año pasado y digamos, fortalecido la posibilidad de que los legisladores cuenten con datos para sancionar leyes a nuestro criterio muy importante. Trabajamos mucho por la ley Brisas en la provincia de Buenos Aires, con la Casa del Encuentro, que es una entidad que trabaja mucho el tema de femicidio, y se logró sancionar la ley a nivel nacional. Trabajamos mucho por una ley de talles nacional, que bueno, que lamentablemente todavía falta, pero fue un informe que se inició en la Defensoría del Pueblo.
Trabajamos mucho con la ley de dislexia Mm. y trabajamos mucho con una ley vinculada a la situación de lo que tiene que ver con las adicciones a los juegos electrónicos, a los videojuegos, y hemos tenido un reconocimiento por parte del Senado en esos casos. Eh, Participamos de paneles que tienen que ver con la ley antitabaco en la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a integrar un consejo asesor justamente para llegar a una... ¿Qué sería una evolución de la ley antihumo famosa? La famosa ley ¿Y hasta antihumo. dónde vamos a llegar con el antitabaco? ¿Hasta A mí ya dónde? me preocupa porque hace 5 No años fumás. que fuman. Bueno. Pero digo, para los muchachos que se No, juntan. pero ¿sabes lo que ocurre con el mercado? Que la ley sirvió y mucho. Más allá de algunas excepciones que hay respecto, por ejemplo, a los bingos, que le encontraron la vuelta y establecieron dentro de la sala de juego la sala de fumadores, en una particular interpretación de la ley, a nuestro criterio muy equivocada, pero sirvió mucho, y de hecho bajó mucho el consumo de tabaco en la Argentina, pero digamos lo que están haciendo las tabacaleras, obviamente producto de no perder el mercado, es desarrollar nuevas estrategias de marketing vinculadas a los sectores más jóvenes, que justamente fueron los que más dejaron de fumar, Sí. desarrollando, por ejemplo, cuestiones que no están legisladas, cigarrillos saborizados, publicidades en redes sociales. Yo creo que influyó mucho esto de la prohibición de publicidad en televisión, ¿no? Sí, De los cigarrillos. sí, falta todavía, a mi criterio, ser más estricto con lo que tiene que ver el aumento de precio, porque además la Organización Mundial de la Salud determina que la fuerte carga impositiva determina la baja del consumo. Ujú. Está demostrado en todos los países del mundo. Y falta un etiquetado sobre los cigarrillos saborizados y sobre la forma de comercialización y las promociones, que, te reitero, muy vinculada a lo que tiene que ver con los jóvenes Ujú. a través de redes sociales, que como todo fenómeno nuevo, las redes hoy por hoy no están legisladas bajo ningún... Perdóname mi ignorancia o mi desactualización, pero saborizados serían los famosos, los viejos Sí. mentolados, Sí, los viejos mentolados, pero... que decían que le propinaba alguna consecuencia al varón, ¿no? Sí, Y acá no hay discriminación, porque No, se mira solamente sí. al varón. pero han mutado a que ya no son mentolados, ahora hay con gusto a daiquiri, a chocolate. O sea, Claro. reitero, apuntando siempre a un segmento... No sigamos hablando porque estamos haciendo publicidad. Sí, publicidad, no, Tabaco, una ¿no? apología casi del consumo. Claro. No, Pero un poco terrible. para contar en qué estamos trabajando. Bueno, esa situación ya está presentada en un proyecto de ley de la diputada Lorden, que es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El año pasado hubo un evento de presentación muy fuerte y esperemos que este año se sancione, ¿no? Y se necesita mucha fuerza también para llevarla al recinto y aprobarla, me imagino, porque va a haber muchísimas presiones, como contraparte siempre es- las hubo, ¿no? Con respecto al tema del tabaco. Hay otros asuntos, hay muchísimos, ¿no? Asuntos que trata la Defensoría, pero está entre ellos algo que no deja de tener vigencia, que es la Ley de Educación Sexual Integral, muy relacionada con justamente temas de agenda, de últimas horas, que imagino que debe estar relacionado también con casos de embarazo adolescente. ¿Por qué no el debate sobre interrupción del embarazo y o aborto? Sobre esto también han trabajado. Sí, y está bien que los plantees, ¿no? Sin polemizar respecto a otras cuestiones, porque me parece que la educación sexual integral es una cuestión previa, que lamentablemente no tuvo mucha falencia y tiene en su implementación. Bueno, en la ciudad particularmente de La Plata, a partir de una fuerte injerencia de quien era hasta hace poco el arzobispo, Mm. que amparándose en un artículo que tiene la ley que yo creo que hay que modificar, que le daba facultades a los establecimientos de educación religiosa a ampararse en sus creencias para formular la misma, había dictado un decreto, Monseñor Aguer, que propiciaba la educación para en la castidad. Mm. Un criterio que, respetando toda creencia, a nosotros nos resultaba absolutamente anacrónico, porque en realidad pensemos que los jóvenes que van a escuela religiosa no tienen por qué ser diferenciados en su educación sexual respecto al que ocurre en una escuela pública o al de otra creencia.
Después estará, obviamente, en las mismas creencias. Igual es todo un tema para debatir, me parece a mí. Yo no me quiero poner en abogado del diablo, porque me imagino que alguien que quiere llevar a una escuela católica, tener una formación católica, tal vez se sienta sensibilizado, invadido. Eso también hay que ponerlo. Hay que ponerlo. De hecho, creo que el artículo fue fijado por eso, pero lo que ocurre es que yo creo que lo que por ahí, no sé si en esta ciudad, pero en muchas ciudades del conurbano también las escuelas religiosas vienen a cubrir una parte de la matrícula que el Estado no puede cubrir. Entonces no muchas veces tienen que ver con que uno envía a sus hijos por una cuestión de creencia, más allá que es una decisión obviamente individual, etcétera. Pero sí me parece que no debe haber diferenciación al momento de la educación. Yo en eso creo que hay que otorgarle todas las herramientas a los chicos y después cada uno en función de su creencia tomar las decisiones que crea. Pero esa ley debe ser universal. De hecho, hubo una reunión del Consejo Federal de Educación el año pasado que estableció criterios únicos y que debe ser aprobada por los consejos de educación de cada una de las provincias para rápidamente ponerla en la práctica. Y yo diría más, nosotros trabajamos de la Defensoría en bajar la edad de inicio en lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Habida cuenta que los embarazos adolescentes se producen cada vez en edades más tempranas, ¿no? ¿A qué edad habría que iniciar esta educación? Y yo creo que deben iniciarse en la primaria. ¿En la primaria? Sí, estoy convencido. Bueno, yo creo, me acuerdo que en la década del 70, cuando yo iba a la primaria, ya lejos de hace tiempo, ya creo que sexto o séptimo grado se daba. Sí. Y nadie se escandalizaba. Se escandalizaba y decía nada. No, lo porque veían además, más como un servicio a la comunidad. Sí. Justamente. Lo que pasa es que por este fenómeno del incremento, Argentina tiene uno de los números más altos de embarazo adolescente de la región. Sí. En el norte de nuestro país los números son preocupantes. Y mejor empezar por la prevención y no terminar en debates tan traumáticos como el caso de Tucumán, como el caso a veces en la provincia de Buenos Aires con los abortos no punibles. Que a veces... Por eso yo decía que uno no es que no se quiera pronunciar sobre la cuestión del aborto, pero digo, fortalezcamos la discusión sobre la prevención, lo que decís vos, sobre la educación sexual integral, su implementación, pongámonos de acuerdo en cuáles son los tópicos, si debe estar incluida la currícula como una cuestión permanente, o si debe ser taller. Pongámonos de acuerdo en cómo desarrollar esa ley, que es una ley que ya tiene bastantes años, como una cuestión inicial. Después pongamos en agenda el otro tema, obviamente, que se discuta, que se legalice, que no, pero que sea una decisión de los legisladores cuál es el mejor criterio, pero tenemos la herramienta de la educación, entonces pongamos pilas ahí, ¿no? La Defensoría en los últimos años, por ahí con esta nueva gestión que vos estás compartiendo, adquirió un rol, una visibilidad mayor, tal punto que a veces por ahí se puede entender que es un organismo de control. Y la pregunta, acá como para poner un poquito de picante, porque si no es aburrido todo esto, ¿es un organismo opositor la Defensoría del Pueblo? No. A ver, no esperaba que me dijera que sí. No, o sea, lo que creo que nos vuelve opositor la realidad. O sea, si me preguntás, ¿somos opositores al actual modelo de encuadre tarifario? Y sí. Son opositores por temas, digamos. Y sí. No por una cuestión... Sí, después nos asumimos críticos, que es otra cosa. ¿No? Pero críticos porque obviamente es nuestro rol. O sea, si hay un derecho vulnerado es porque algo falló en la contraparte. Entonces ahí sí asumimos una postura crítica. Y después se transforma en un organismo por ahí asesor no vinculante, o que por ahí a veces se puede superponer en cuanto a las incumbencias que puede tener un poder ejecutivo en políticas públicas, porque no sé, con los informes que estábamos citando, tarifas, pues ustedes pueden hacer recomendaciones. Sí. Y entonces se puede por ahí interpretar como que es un gabinete paralelo a veces, ¿cómo es? Sí, yo pensaba, cuando vos hablabas, para poner otro ejemplo que no sea el tarifas, el caso por ahí de las pensiones por discapacidad, cuando hubo toda esa movida. Ah, sí, que eso trajo un revuelo bárbaro en su momento. Obviamente ahí nos asumimos como opositores a la medida que estaban tomando, pero no opositores en términos de política, opositores en términos de política pública, o sea, para no tener una política pública descabellada, haber hecho las cosas como se hicieron. Y bueno, eso lleva a niveles de confrontación, quizás en términos que se pueden interpretar de política pública, pero es el rol que debemos asumir, ¿no?
Seguro. Sí, obviamente que tenemos contacto con todos los ministros, hacemos aportes por la positiva y muchas veces críticos respecto a las situaciones, pero siempre respetando el rol constitucional que nos encomienda ser esta especie de mediadores entre la vulneración y el Estado. Perfecto, con mucha más presencia en el territorio. Walter Martelo, seguramente quedaron muchísimos temas fuera de esta conversación, pero por ahí se te ocurre alguien que vos estás pensando, bueno, no puede dejar de hablarse de esto, algo que haya quedado. Mira, a mí me preocupa, sí, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con los jóvenes y las adicciones. Eso para mí es un tema que noto que inclusive, y no es una crítica particular a ningún sector político, sino a todos, está fuera de la agenda. Pero bueno, en eso pueden intervenir de alguna manera, ¿no? Sí. Por lo menos informándonos. Sí, exactamente. ¿No? Pero me parece que si hoy tuviera que decir algo, yo diría que una de las recomendaciones que haría es que la política tome el tema de adicciones muy en serio por lo que está ocurriendo en los barrios. Ustedes lo pueden ver en La Plata, seguramente, como en cualquier lugar del conurbano bonaerense. Seguro. Bueno, Walter Martelo, te agradecemos muchísimo la presencia en los estudios de FM Keops y nos va a faltar la oportunidad de una nueva convocatoria. No, el agradecido soy yo y bueno, un gusto haberte reencontrado aquí.